Buenos días, soy el profesor José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado y me han pedido hoy que hable sobre la importancia para la salud de medir el CO2 en continuo, como parte de este acto de presentación de la nueva norma 1 de medida de CO2, ¿no? Y bueno, quería empezar agradeciendo a toda la gente liderada por el grupo Aireamos que han participado en esto. Ha participado tanta gente que casi no se ven aquí los logos, ¿no? Y esto ha sido pues, un trabajo muy duro durante varios años, ¿no? Y agradecerles todo ese trabajo. Bueno, pues ¿cómo empieza este lío? Pues vamos a empezar la historia aquí al principio de la pandemia en el 2020, cuando la OMS nos dice que, y todos los estamentos de salud pública, que esto se transmite por gotas, que son unas gotas pesadas que caen al suelo y que le pueden pegar a esta persona y le infectan, pero ahí se acaba la enfermedad. Ya a más de 2 metros estás a salvo, ¿no? Entonces, con respecto, va avanzando la pandemia, vamos viendo que no, que a 2 metros no estás a salvo. Hay muchos casos de superpropagación, por ejemplo, el del coro que estudiamos nosotros, que implican que hay un aerosol, unas partículas flotando en el aire que tienen el virus y que las puedes inhalar, aunque no estés junto a la persona infectada, ¿no? Entonces, básicamente, pero entonces, bueno, hay una cosa que es, si estos aerosoles han llegado aquí, como que no están aquí, ¿de dónde están saliendo, no? Esto es lo que nos dice la OMS, no es lógico. Entonces, en realidad, con el tiempo, lo que vamos aprendiendo es que esta es la situación correcta, ¿no? Para llegar a los aerosoles aquí y poder infectar, tienen que estar mucho más concentrados en la región de proximidad entre dos personas cuando están hablando, ¿no? Y por supuesto que en este caso vas a tener mucho más contagio en proximidad, ¿no? Lo que se llamaba el contagio por gotas es en realidad un contagio por aire cuando estás cerca porque el aire está menos diluido, ¿no? Y el contagio por gotas pesadas que caen al suelo no se ha demostrado nunca directamente para ninguna enfermedad en toda la historia de la medicina. Tal vez pase en algún caso, pero no es importante. Es la transmisión por el aire que hay que luchar en proximidad y en el aire compartido en una habitación, sobre todo, ¿no? Y bueno, según va avanzando la pandemia, esto se convierte en la evidencia que es abrumadora, ¿no? Y este artículo que escribimos en el Lancet en el 2021, que tuvo un gran impacto, pues acumula toda la evidencia, pues los casos de superpropagación, transmisión a larga distancia, que la transmisión en exteriores es mucho menor que en interiores y muchas más. Y lo que concluimos ya en 2021 es que a lo mejor puede haber alguna otra forma de contagiarse, pero que realmente es la transmisión por el aire que es dominante, ¿no? Y esto, bueno, pues se aplica para la COVID, pero también se aplica para otras enfermedades, como por ejemplo el sarampión, la tuberculosis, pero también otras como la gripe, ¿no? Entonces, ¿pero por qué nos dice esto la OMS, ¿no? Y están tan confundidos, ¿no? En salud pública. Bueno, pues escribimos un artículo sobre la historia precisamente por esto, porque nos parecía tan extraño que hubieran dicho esto, ¿no? Y descubrimos que una de las razones es a través de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, se resume en este gráfico donde muy brevemente en el eje vertical tenemos la proporción de enfermedades que se piensa que van por el aire, ¿no? Y aquí tenemos el tiempo en la historia, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta, en la mayoría de la historia de la humanidad se ha pensado que la transmisión por el aire es dominante. Hipócrates en Grecia dijo que cuando se transmite una enfermedad y la coge mucha gente a la vez, esto tiene que ser a través del aire porque es lo que tenemos más en común. Y esto, bueno, hay muchos detalles, pero la idea básica se mantiene dominante hasta el final del siglo XIX, donde de repente se demuestra que el cólera, que se pensaba que iba por el aire, resulta que va por el agua. La malaria, mala aria, mal aire en italiano, de repente se dan cuenta que va por los mosquitos. Bueno, de repente cuesta 20 años, eso no os cuento los detalles, ¿no? Pero vamos, hay una acumulación de evidencia y entonces a principios del siglo XX hay un debate, ¿no? ¿Lo del aire todavía sirve para algunas enfermedades o tal vez no, ¿no? Y hay un epidemiólogo norteamericano que dice que no, esto del aire era una superstición y es la transmisión por gotas pesadas que caen al suelo, esto es lo que pasa de verdad y lo del aire no pasa, es una superstición, ¿no? Tiene un gran éxito, esto pues además es muy conveniente, ¿no? Y entonces durante la mitad del siglo XX pues se piensa que por el aire no va ninguna enfermedad, ¿no? Y cuando se funda la CDC se funda explícitamente en esta idea, ¿no? Que por el aire no van enfermedades, ¿no? Entonces con mucho trabajo en el 62 se demuestra que la tuberculosis sí que va por el aire y luego en los años 80 se acepta el sarampión y la varicela, pero con una gran resistencia, ¿no? Que la transmisión por el aire es muy difícil, es algo muy difícil y pasa para muy pocas enfermedades, ¿no? Y realmente no ha sido hasta la pandemia de la COVID en que se ha juntado
mucha fuerza de la comunidad científica y nos hemos dado cuenta que esto es totalmente erróneo, ¿no? Y que hay muchas enfermedades que van por el aire, como por ejemplo la COVID o la gripe en buena parte, ¿no? Entonces, pues una de las piezas de la evidencia que usamos y que también es muy práctico es este modelo de transmisión, ¿no? Entonces aquí tenemos la tasa de ataque. Cuando hay mucha gente en un sitio y hay un caso de superpropagación, ¿cuánta gente se contagia? ¿El 100%, el 40%, lo que sea, ¿no? Es este eje. Y esto es la contribución que hicimos en nuestro grupo es mostrar que todo lo que influye en el riesgo se puede poner en un solo número, ¿no? Entonces, si tienes menos ventilación, si tienes menos filtración, si pasas más tiempo, si gritas más, si usas menos mascarillas, todo esto aumenta el riesgo de una forma que se puede cuantificar, ¿no? Entonces, cada uno de estos eventos, cada uno de los puntos, es uno de los famosos casos de superpropagación, ¿no? Por ejemplo, el coro de Estados Unidos que estudiamos nosotros está aquí, otro coro en Berlín, muy similar, el famoso restaurante de China, y todos los habéis visto muchas veces, ¿no? Y esta línea es el modelo matemático, ¿no? Que nos muestra que entendemos cómo se transmite la enfermedad, ¿no? Pues en una buena aproximación, ¿no? Entonces, como decía Kant, no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque entonces, si decimos, bueno, estamos en una clase, en una oficina y se pueden contagiar el 40%, pues si aumentamos la filtración o la ventilación o lo que sea, pues 5 veces, pues entonces ya no va la transmisión a cero, pero va a mucho menos, ¿no? Entonces ya podemos hacer una serie de capas de protección dependiendo del nivel de riesgo que tengamos y de la situación de las enfermedades en ese momento para reducir la transmisión. Entonces, ahí es donde entra el CO2, ¿no? Lo que nos gustaría es medir el virus en el aire, pero eso no se puede hacer de forma práctica y asequible, ¿no? Entonces, de las cosas que podemos medir, el CO2 se puede medir muy bien y muy barato, ¿no? Y entonces, ¿qué nos indica? Bueno, pues el virus flota por el aire y se acumula y se dispersa con las corrientes de aire y el CO2 sale de las personas igual que el virus y se dispersa por el aire de la misma manera, ¿no? Siguiendo la turbulencia del aire, ¿no? Entonces, es una forma barata, imperfecta, pero barata y muy útil de medir eh, la concentración de aire exhalado y el posible virus, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es uno de los usos de CO2 para medir cuánta ventilación hay relativa al aire exhalado, ¿no? Pero hay más cosas. También se había demostrado ya antes de la pandemia que hay un deterioro cognitivo. En aire, donde se acumula el CO2, por el CO2 y otras sustancias, que el CO2 también es un indicador, vemos que hay un deterioro cognitivo. Esto es una medida por ejemplo, uso de información en este caso, y cuanto más alto, mejor, ¿no? Entonces vemos que va aumentando el CO2 de 500 a 1000 a 1500, pues los participantes en ese estudio cada vez lo hacen peor, ¿no? Entonces, bueno, pasamos mucho tiempo en lugares de trabajo o en clases estudiando lo que sea. Lo último que queremos es estar en una situación donde tenemos un deterioro cognitivo, porque no estamos aprendiendo, no estamos trabajando bien, ¿no? Y volviendo a las enfermedades, pues hay otra cosa que ha salido hace poco del mejor grupo del mundo, de Bristol, que está midiendo la supervivencia del virus en el aire, ¿no? Y entonces lo que ven, la línea negra es la supervivencia en una escala logarítmica, esto quiere decir al bajar baja muy deprisa, eh, en función del tiempo, cuando el virus está con bajo CO2. Entonces, con bajo CO2 el virus pierde infectividad bastante deprisa, ¿no? Pero cuando el CO2 es más alto, pues resulta que retiene la infectividad mucho más tiempo y puede infectar mucho más, ¿no? Entonces el CO2 no solo nos indica que ahí se está acumulando el aire exhalado, sino que al virus que se está acumulando le permite sobrevivir y le permite infectar, ¿no? Entonces es una doble razón. Entonces, digamos, ya no es el CO2 lineal, sino es el CO2 al cuadrado el que influye en la transmisión de enfermedades y es muy importante reducirlo, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, bueno, 3000 partes por millón, eso es muy alto, tal. Bueno, no. Tengo muchos posts en Twitter donde he ido midiendo, esto es un autobús aquí en Denver, pero he medido en España, en muchos sitios, y muchas veces ves números más altos en clases, en lugares de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la última idea, pues en 1915 hay una epidemia de tuberculosis en Estados Unidos y en Nueva York deciden hacer las clases al aire libre en invierno. Entonces, si habéis estado en Nueva York en invierno, sabéis lo duro que tenía que haber sido esto, ¿no? Pero es efectivo para reducir la transmisión de tuberculosis, ¿no? Entonces, gracias a la ciencia, gracias a los avances, pues no tenemos que hacer esto, ¿no? Lo tenemos mucho más fácil. Podemos poner un medidor de CO2 y esto nos permite hacer las clases con mucha mayor seguridad y a la vez pues no tener el frío que tenían entonces, ¿no?
Y bueno, pues nada, terminar, pues otra vez agradecer que me hayáis invitado a presentar hoy y otra vez el trabajo de todo el mundo que ha contribuido a esta norma. Gracias.